público en general con un aplauso de bienvenida a todos aquellos hermanos que están allá en la congregación del Ejido Llano Blanco, Sonora, y a todos aquellos hermanos, familiares, amigos y amistades de ustedes que ya saben que en esta hora de la tarde, hora de Arizona, comenzamos nuestra transmisión de estudio bíblico dominical. Levantando nuestras manos y vamos a decir: Señor, gracias te damos por tu misericordia. Porque si no fuera por tu misericordia, ningún ser humano en la tierra pudiera estar respirando. Gracias por ese soplo divino, creativo, que en el Adán y en el Eva del Génesis, Señor, soplaste una sola vez soplo de vida y se convirtieron en seres vivientes. Desde ahí ese soplo ha ido transmitiéndose de generación en generación hasta estos precisos momentos que estamos aquí dentro del santuario para oír tu palabra, para adorar tu nombre, Señor, y para tener convivio fraternal entre nosotros. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Gracias por todo el cuidado. Te pedimos por aquellos hermanos y hermanas que vienen en camino, para que no tengan ningún tropiezo, ninguna dificultad, y que todos puedan llegar a tiempo a saborear, a sentarse en la mesa mesiánica de Cristo Jesús y comer del maná espiritual que viene y brota de tu palabra. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Capítulo 13 nada más, en su versículo 1 y 3. ¿Ya lo encontraron? Repitan conmigo, ¿verdad?, esta lectura. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vayan ustedes en el capítulo 4, versículo 14, versículo 1, dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablando de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Vamos en el capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pueden sentarse, mis hermanos. 3 escenas de un mismo propósito, de una misma misión, de un mismo tema. 3 escenas. En esta primera escena del capítulo 13, se nos habla, se nos enseña cómo el Espíritu Santo, porque una cosa muy interesante, de que Jesús prometió a sus seguidores, de los cuales le llamó apóstoles, ¿sí? En algunos otros versículos le llaman discípulos, pero eran los mismos apóstoles. Y en algunos otros pasajes habla de los creyentes o de los seguidores de Jesús. O sea, es el mismo tronco de donde procede esta designación: apóstoles, discípulos, creyentes y seguidores de Jesús. Y en el libro de Hechos hay un pasaje que dice que por primera vez llamaron a los seguidores de Jesús, por primera vez, cristianos.
Así que vamos a, entonces, juntar todo eso que viene del mismo tronco. Y vamos a comenzar diciendo de que a estos apóstoles que fueron designados por Jesús, ¿verdad? La palabra apóstoles viene de la palabra griega, que era el idioma intelectual, cultural que se hablaba en Palestina, ¿verdad? En Israel, lo usaban con un significado que se conoce como los mensajeros de Jesús, ¿sí? Entonces se traduce esa palabra apóstoles, se traduce y significa los mensajeros de Jesús o los testigos de Jesús. Entonces encontramos que no fueron los únicos apóstoles, no solo fueron los únicos que fueron testigos de haber visto, haber oído, haber estado con Jesús por 3 años o 3 años y medio. O sea, a ellos se les llamó apóstoles. Pero su significado o su misión, la misión de estos apóstoles era ser mensajeros. Un mensajero es el que escucha, el que aprende y comparte lo que ha escuchado y lo que ha aprendido. Y todo procede de lo que Jesús enseñó, habló y predicó, está escrito en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Encontramos en el capítulo 13, ¿verdad? Ya una congregación que se encuentra en el extranjero. O sea, una congregación que ya cruzó la frontera del territorio de Israel. La razón del por qué esta congregación apareció en otro sitio llamado Antioquía era por la persecución, ¿sí? Aunque la persecución no viene como un plan de Dios, ¿verdad? Porque Dios no manda plaga, hermano. Amén. Dios no manda plaga a nadie, porque Él ama a la creación. O sea, Dios no manda ninguna plaga. La plaga viene, ¿verdad?, por otro medio. Y sabemos que viene por medio de Satanás. Pero la gente que no cree, pues, la gente que le permite, la gente que hace lo malo, o sea, son las personas, son las causantes que vengan las plagas, ¿sí? Entonces, es así que esta persecución hizo que los cristianos, ¿verdad?, salieran de sus casas y los que pudieron vender, vendieron, y si no, pues los dejaba vacías las casas. Cruzaron las fronteras y se fueron a refugiar, muchos miles de ellos en diferentes ciudades, y una de las ciudades que relata este testamento, este libro de Hechos, es en Antioquía. Entonces, en esta Antioquía había gentes multiculturales, quiere decir gente de otras nacionalidades, de otros pueblos, de otros idiomas, y una población, una ciudad mixta. Sí, usted puede hablar, pues conocer gente que hablaban el español, tal vez, en ese tiempo sí, no, el español ya no existía todavía, pero otros idiomas, y ahí se encontraban y se juntaban. ¿Dónde vives? Ah, vivo tal parte, tal colonia, y ahí se juntaron, ¿no? Pero había un idioma muy común, y es el idioma griego, ¿sí? El idioma griego al lado del hebreo, sí, que los judíos hablaban el hebreo, y algunos de ellos hablaban el arameo, que es una lengua tipo de dialecto del hebreo. Si el que habla el hebreo entiende el arameo, el que habla el arameo entiende ¿cómo se llama? El hebreo. Es como la lengua que ustedes hablan, que a veces, por ejemplo, nosotros que hablamos el español, hablamos con un portugués. Ellos no hablan español, pero están hablando su idioma, pero entendemos, porque de ahí viene la raíz, la rama del español, ¿sí? El italiano, por ejemplo, no hablamos italiano, pero cuando usted y yo hablamos con una persona que solamente habla el italiano, lo podemos entender, ¿sí? Como el zapoteco. ¿No tiene pariente el zapoteco? Pues donde usted puede escuchar que otros están hablando zapoteco también. ¿El zapoteco del Istmo y de Oaxaca? Sí, se entiende. Entonces hay un zapoteco del Istmo, hay un zapoteco de Oaxaca, pero no es exactamente ni completo,
Uno de los dos o está incompleto, el otro está completo, o los dos están incompletos. Pero la cosa es que se puede entablar una plática, se puede entender. ¿Sí? Así era esta Antioquía. Sí, había el griego, entonces era el idioma oficial que se hablaba, todo. Entonces nació esta congregación. En esta congregación, ¿verdad? Fue donde, en esta ciudad, fue donde se les llamó por primera vez a los seguidores, llámales apóstoles, discípulos, creyentes, testigos, y todo eso se le llamó por primera vez con la palabra cristianos. ¿Sí? ¿Por qué le llamaron cristianos? Por 2, 3 razones, pero siendo la primera, porque el centro de su testimonio, lo que ellos compartían, todo se hablaba de Cristo, de Jesucristo, Cristo, 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 Cristo. Y por eso la gente que se le evangelizaba, se le hablaba de la palabra, se acostumbraron a decir, no, pues si hablan de Cristo y Cristo, pues son cristianos. De ahí surgió la palabra cristianos, seguidores de Cristo, etc. Y es interesante ver que esta palabra no vino de los mismos seguidores del Señor, sino vino de la gente que habían sido evangelizadas, gentes que se les había hablado del Evangelio de Jesús. Ellos fueron los que, podemos decir que era un apodo, ¿verdad?, de los seguidores del Señor, pues para que no se confunda, le vamos a llamar cristianos, etcétera, seguidores de Jesús. Entonces estos seguidores de Jesús en esta ciudad de Antioquía, pues se reunieron ahí y había en esta congregación profetas y habían también maestros, profetas y maestros. Hay una cosa que yo nada más quiero aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre la función de un profeta y la función de un maestro? Y hay 2 clasificaciones. La clasificación que encaja muy bien en la categoría de los nabí. Nabí es una palabra hebrea, nabí o nabíes. Nabí era el profeta que hablaba el nombre de Dios, de Jehová, en el Antiguo Testamento. Ahí encontramos, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas eran conocidos como nabíes, nabí, como profetas. Entonces, eran los que hablaban en el nombre de Jehová. Moisés, que no era considerado profeta, pero él oía la diálogo entre Dios que le ordenaba, que lo mandaba y le decía lo que tenía que hablar, enseñar al pueblo de Israel. Era como un nabí. Un profeta es el que habla en lugar de un representante que habla en lugar de Dios o de Jehová. Entonces, esa es la palabra original. Una vez que el periodo de estos profetas terminaron con el último profeta del Antiguo Testamento, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el último profeta del Antiguo Testamento? Juan el Bautista, exactamente como dijo Jesús, dice, este es el último profeta que se levantó y preparó el camino del Señor. Pero en el canon del Antiguo Testamento, el profeta era Malaquías, ¿verdad? Etcétera. Pero con el mismo espíritu de hablar como representante de Dios, Juan el Bautista era el último. ¿Ok? Y ya después de eso, se siguió usando la palabra profeta. ¿Sí? Ya en este relato del libro de Hechos, ya Jesús, según la Biblia, ha regresado a la diestra del Padre y desde allá está intercediendo que su evangelio no se estanque, ¿sí?, ni con las amenazas
ni como el lenguaje de Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, lo puede hacer callar y detener la obra, sino que Jesús está a la diestra del Padre, ¿verdad? Haciendo que el evangelio que Él dejó no se estanque, ¿sí? Y Él utiliza a los seguidores, que ya nosotros ya no nos conocemos como apóstoles, ¿sí? Aunque la función de un apóstol de ser mensajero, eso sí lo estamos realizando, ¿sí o no? Estamos realizando la misión de lo que fue designado al grupo de los 12 ser apóstoles, ¿sí? Somos seguidores de el Señor Jesús, igual como los apóstoles, seguidores del Señor. Somos cristianos, porque ahora, hermano, hay que tener cuidado de usar la palabra cristianos. En un mundo de, ¿cómo se puede decir? En un mundo religioso, todos se llaman cristianos, ¿sí o no? Habla usted con un borrachito, eres cristiano, y te dice, soy cristiano. O sea, todo mundo, ¿sí? El único que no dice ser cristiano es el diablo. Porque decir él que es cristiano, entonces estaría en contra de él mismo. O sea, él sigue siendo el diablo, sigue siendo Satanás. Que se transforman en hijos de luz, esa es otra función, ¿verdad? Pero esa palabra no encaja dentro de su función, etcétera. Así que nosotros seguimos siendo cristianos, pero el original, ¿sí? Pueden decir, yo soy cristiano, el original. ¿Lo pueden decir? Soy cristiano, el original. Y ser cristiano, el original, es aquel que donde quiera que anda, hermano Martín, donde quiera que anda, va al supermercado, allí se topa con gente y le dice, Dios le bendiga, ¿sí? Cristo te ofrece lo que tú buscas comida, yo también, pero lo que necesitamos es la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos en función esa palabra de ser mensajero, de ser cristiano. Un cristiano es aquel que comparte, ¿sí?, lo que ha oído, lo que ha visto, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, nosotros compartimos lo que está escrito en esta palabra. Eso es lo que compartimos, el Evangelio de Jesús, donde quiera que estemos. Lo que Jesús, hermano, le da celo, ¿sí? Lo que Jesús le da celo es que su Evangelio, que Él dejó en manos de los apóstoles, discípulos, de los seguidores, de los creyentes, de los cristianos, hermano, no se estanque. Eso es lo que le da celo y le da coraje Jesús allá a la diestra del Padre, cuando la iglesia se conforma nada más en reunirse en los templos. El reunirse en el templo es para recibir entrenamiento, amén, orientación, ánimo, reforzar nuestra vida espiritual. Para eso es el culto, ¿sí? Para eso es en el templo. Pero no usar el templo como un lugar de refugio para decir, pues yo voy al templo, voy a la iglesia a escuchar, a adorar al Señor, de ahí voy a la casa, voy al trabajo, me vengo, se vuelve una rutina. Eso es lo que el Señor le da coraje, ¿sí? Porque Él no quiere que su evangelio se estanque. Él quiere que el evangelio se dé a ¿qué? Conocer, que sepan. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Que la gente sepa de que somos seguidores de Jesús, ¿sí? Que la gente escuche, porque si no compartimos eso, hermano, entonces ellos se van a condenar. ¿Y a quién creen ustedes que van a echar la culpa a esas gentes? A los cristianos. Va a decir, pues nadie me habló de este evangelio, nadie me dijo
Así que pues siguieron en su ignorancia. Por eso tenemos, hermanos, la responsabilidad espiritual de compartir este evangelio a todos los que encontramos en el camino. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Algunos grupos cristianos andan de casa por casa. Eso lo hacen los testigos de Jehová, los mormones, que todavía lo hacen, ¿verdad? Nosotros también como iglesia pentecostal lo hacíamos antes y ahora ya no nos damos esa tarea como disciplina de quedar en casa. Pero la mejor función y esencia es donde quiera que andemos, allí debemos de compartir el evangelio del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, el capítulo 13, eso es lo que relata. Ahora, es muy fácil acomodarse. Pablo ahora, Bernabé, los primeros apóstoles de esta congregación, ¿verdad? Los profetas entonces, su función era ahora no solamente compartir el evangelio, sino en el poder del Espíritu, ¿sí? El poder del Espíritu Santo, Él imparte dones, don de profecía. ¿Está claro? Estos profetas que aparecen después de los apóstoles, que ya fallecieron, que ya todo, el Espíritu Santo continuó, pero ya no como un título, ya no como un oficio, sino con una función carismática. O sea, habían profetas carismáticos, que quiere decir que profetizaban bajo la inspiración y la posesión y guía del Espíritu Santo, ¿sí? Recibían revelaciones del Espíritu Santo para que ellos pudiesen anunciar que viene un tiempo de persecución, un tiempo de hambre. Lo que pasó aquí en Antioquía, hubo un profeta carismático, no al estilo de los profetas como oficio, pero va como el don del Espíritu Santo. ¿Sí creemos nosotros en eso? Hasta el día de hoy, sí creemos en los profetas, pero como don, no como ese oficio del que se registra la Biblia. De eso no existe. Hay muchos grupos independientes por ahí que han tomado ese nombre y lo han comercializado, pero no les encaja bien. Porque un profeta es el que oye literalmente la voz de Dios, ¿sí? Y ahora pues ya no necesitamos oír la voz de Dios independiente. La voz de Dios está aquí en la Sagrada Escritura. Todo creyente puede oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo creyente puede oír la voz de Dios leyendo la palabra del Señor. Entonces, estos profetas carismáticos empezaron pues a recibir indicaciones del Espíritu Santo y se ponían de pie y ellos profetizaban, daban el mensaje que el Espíritu Santo les decía que debía de compartirlo. Entonces, y el maestro es el que se encargaba de escudriñar la Escritura y exponer la Escritura, ¿sí? El maestro tenía que ser carismático también. ¿En qué sentido? Carismático, carisma, significa don. Sí, el maestro entonces no es aquel que está lleno de libros, de biblioteca en su cerebro, porque estudió aquí, estudió por allá y tiene tantos diplomas. Eso no es lo que se refiere aquí. El maestro aquí es aquel que recibía el don del Espíritu Santo para interpretar y exponer la palabra del Señor, el Evangelio de Jesús. Eso era la función de un maestro en ese periodo del Nuevo Testamento. Hoy cualquiera puede ser maestro y de todo, y estudia tanto, y agarra y empieza y de todo, y es lo que abunda en las redes sociales, en los Facebook, todo eso. Pero maestro con carisma es otra cosa. Se nota, se siente, se experimenta, ¿sí? Etcétera. En el capítulo 13, el capítulo 14 entonces, que en ese despliegue del capítulo 13, donde orando y ayunando,
la congregación, el Espíritu Santo habló, ¿sí? Habló, se comunicó, ¿sí? Se reveló, se manifestó a través del carisma, de los dones. Miren, hermano, es muy interesante de que el carisma del Espíritu Santo puede aparecer y puede hacer surgir cualquiera de los que estaban en el templo. O sea, no había alguien que decía, estos son los profetas que están indicados para, o estos son los maestros que están nada más exclusivos. No, el Espíritu Santo podía escoger al que nunca hablaba, el que nunca quizás, aunque es raro, ¿verdad?, que haya un cristiano hoy que no salude, que no se goce, que no disfrute, no se comunique y de todo, etcétera. Pero aquel que está calladito, aquel que no dice, no habla, puede el Espíritu Santo posesionarse de esa persona y capacitarlo para que pueda hablar bajo la unción del Espíritu Santo, poder hablar lo que el Espíritu Santo le está indicando, que hable, comunique a la congregación. ¿Está claro? Pero eso no significa que va a ser permanente. No, posiblemente alguna vez, 1 o 2 veces se manifieste en esa forma, ¿no? En esa forma en la vida de un creyente, pero ese creyente no puede posesionarse y decir, este es mi don. Hay algunos por ahí que ustedes escuchan, y no tenemos nada que sea nuestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tenemos. El que nos tiene a nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? Él da, Él escoge, Él comparte el mensaje que quiere que la gente lo reciba, lo escuche, a quien Él quiere. Entonces, pusieron la mano, el Espíritu Santo le dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Para eso, pues Saulo y Bernabé ya tenían 1 año trabajando en esa iglesia. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Bernabé? ¿Qué hacían ellos? Entrenar a los nuevos convertidos, enseñarles la sana doctrina. ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Sí? Y a veces nosotros nos cometemos el error inconsciente o consciente de que los convertidos, lo primero que le hablamos, vete al templo, vete a la iglesia, aprende los coritos, aprende, saluda, ¿sí? Es lo que nosotros lo primero nos adelantamos para enseñarle, ¿sí? Toda la gente aprende eso y es lo que hace, pero es un error que no sabemos si es consciente o inconsciente. O sea, el primer trabajo nuestro como cristianos es enseñar a los primeros convertidos lo que dice Dios para la vida de ellos como convertidos. Lo que tenemos que hablar de ellos es acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la salvación? Todo eso. ¿Y qué significa ser un cristiano ya convertido? Etcétera. Eso es lo que necesitamos compartir a los nuevos convertidos. Entonces Pablo y Bernabé fueron escogidos para salir fuera, al extranjero, a llevar este evangelio. Ya Pablo ya tenía el llamado desde que se convirtió, de que iba a ser misionero o apóstol hacia quienes, hacia los gentiles. Pero en el pensamiento de Pablo como un judío, dijo, no, yo tengo que comenzar con mi raza, con mi sangre, con mi gente. Y por eso él escogía las sinagogas donde se reunían los judíos, porque él sentía eso, que tenía un deber moral y espiritual de que este evangelio comenzase con los judíos. Porque la piedra de tropiezo del evangelio de Jesús no eran los paganos. La piedra de tropiezo de los primeros fueron los judíos. No dice la Biblia que a los suyos vino y a los suyos ¿qué? No le recibieron. Así que los que eran tropezaderos para la gente que quería convertirse eran los judíos. Eran los que se amontonaban para escuchar a Jesús, pero no con un corazón hambriento, sino para contradecir lo que Jesús estaba predicando y todo.
Por eso Jesús se dio cuenta y dijo, no, esta gente es dura de cabeza. Nada más lo que hizo Jesús es cambiar su lenguaje, de dejar de predicar religiosamente y empezó a usar ilustraciones de campo, ¿verdad? Que se llaman las parábolas. Mira las aves, mira los lirios, mira el trigo, mira, de ahí a los religiosos se quedaban con la boca abierta, confundidos, mientras que los pecadores necesitados escuchaban y entendían y se gozaban del mensaje del Señor. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por ello? Entonces, en el capítulo 14, con eso termino, en el capítulo 14 encontramos en acción lo que el Espíritu Santo había escogido a Pablo y a Bernabé. Y se menciona aquí los pueblos, las ciudades, donde el Espíritu Santo los seguía. Mira, la estrategia de esta primera, segunda y tercer viaje misionero de estos apóstoles era, punto número 1, llegar a una ciudad, ir a la sinagoga. Era la estrategia de ellos. Para Pablo, convertido a un judío, era más fácil convertir a los demás. Convertir a un judío era más fácil convertir a los demás. Así era la estrategia de Pablo, ¿sí? Pero donde él tuvo mucho enfrentamiento, donde estuvo mucha oposición, igual a Jesús, eran con los mismos judíos. Pero Pablo era un tipo terco, lo correteaban, lo pedreaban y todo, salía, ¿verdad? Iba a otro lugar, otra vez, con la sinagoga de los judíos. Era terco, el hombre se convirtió para no tenerle miedo a los tercos, ¿sí? A esta gente que le cierra la puerta, dice, no, esta gente tiene que aprender, etcétera, etcétera. Ok, en el capítulo 14 entonces encontramos este ministerio de Pablo y de Bernabé, y en Listra, capítulo 14, en versículo 8, ahí en la sinagoga, Pablo es apedreado por sus propios paisanos. ¿Por qué? El problema que tuvo Jesús era el problema que Pablo tenía. Los judíos podían aceptar a Jehová, Dios, podían aceptar a la doctrina del Espíritu Santo, pero lo que ellos no podían aceptar es que Jesús se llamara Dios, de que Jesús es Hijo de Dios y que Jesús podía perdonar pecados. Eso era intolerable en la doctrina de los judíos. Jesús tuvo ese problema con ellos, los primeros apóstoles tuvieron problemas con eso, y ese es el problema. Sin embargo, ellos tenían que ser fiel al mandato del Señor. Amén. Tenían que ser fiel al mandato del Señor. Costara lo que costara, etcétera, pero ellos tenían que ser fiel al Señor. Si ustedes y yo nos proponemos ser fiel al Señor, no tenemos que pensar en dos cosas, simplemente entregar el mensaje tal como lo entregó Jesús en nuestras manos. Les pido que nos pongamos de pie en esta tarde para todos aquellos que nos escuchan de lejanas tierras. La palabra, mire, aquí ya tengo una conexión desde Chicapa de Castro, Oaxaca. Tenemos a alguien ahí, uno de Monterrey también, Manolayo, el Cita Manuel. Desde allá, miren, uno o dos que se conectan, hermano, son luz en medio de sus pueblos, en ese vecindario, en medio de esa familia. Levantamos nuestras manos y vamos a dar gracias al Señor, ser fiel al mandato del Señor. Señor Jesús, estamos aquí finalizando este estudio bíblico dominical para los adultos jóvenes. Permita, Señor, que esta palabra transmitida, que es un relato del libro de los Hechos, lo que sucedió y pasó y aconteció, y lo que los seguidores del Señor Jesucristo hicieron, es ejemplo inspirador para todos los creyentes, para todos los cristianos. Jesús no quiere que nadie esté estancado. El evangelio que hemos recibido es un evangelio universal, es un evangelio valiente, un evangelio que no se rinde ante las amenazas, un evangelio que penetra en todos los lugares, en todos los rincones de la tierra. Señor, permita que tú nos encuentres cuando tú vuelvas a la tierra,
nos encuentre, Señor, haciendo tu voluntad, cumpliendo con tu mandato. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu, Señor, de olvido, todo espíritu de inconsciencia, todo espíritu de libertinaje, todo espíritu, Señor, de querer poner en prisión el poder del Evangelio. Que abra nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras bocas valientemente para transmitir el Evangelio de salvación, el Evangelio que se construye y camina sobre un puente celestial. Es los testigos del Señor que caminan sobre este puente de este Evangelio fiel, que podrán escuchar la palabra del Señor cuando venga a levantar a su iglesia y nos diga: venid benditos de mi Padre, en lo poco tú fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que así sea, Señor, que tú nos encuentres con nuestras lámparas encendidas, Señor, con depósitos de energía espiritual cuando vengan las pruebas y las luchas. En lugar de colgar los guantes, en lugar de renunciar, en lugar de andar buscando otros lugares para alimentarse, en lugar de, Señor, de desubicarnos, en el nombre de Jesús, el pueblo del Señor está llamado a ser fiel al mandato del Señor. Eso lo pedimos en el nombre de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Terminamos con un aplauso a Cristo y damos gracias al Señor. Después de este periodo de exposición, de este estudio bíblico, vamos a entrar en un periodo de alabanza sin grabación. Al terminar el periodo de alabanza, volvemos otra vez al canal de la predicación de la palabra. Dios les bendiga. Les damos 5 minutos para que salgan en sus lugares. Saluden a un hermano, una hermana que no sea de su misma sangre, ¿sí? Que sea de otra sangre. Escuchar esta meditación. El versículo 13 hay 2 palabras claves del que yo lo voy a utilizar como temas de este mensaje, ¿sí? Hay varios tipos y formas de predicar y este se presta como una exposición de forma de reflexión, meditación, de exposición, para que así nosotros podamos edificarnos el uno al otro. Pero en el versículo 13 aparecen 2 palabras que son claves para entender posiblemente todo este libro, del libro de Filipenses. Posiblemente esas 2 palabras nos sirve para entender todo el Nuevo Testamento y mucho más amplio. Son palabras claves para entender todos los 66 libros de los 2 testamentos. El querer y el hacer. El querer y el hacer son términos que son fundamentales y sirven como fundamentos para construir algo, para que de la nada surja algo. Y hablando de la fe, de la nada surge la fe. Cuando se trata de la creación, de la nada surge la creación. Para la existencia humana, de la nada surge la formación y la creación de Adán y Eva. Para que de la nada un pueblo que no existía, que creyera en Dios, de la nada surgiera el pueblo de Israel a través de la fe de un hombre llamado Abraham. De la nada, un mensaje que duró 120 años a los oídos de los antediluvianos, de la nada, y aparentemente de la nada terminó. ¿Por qué? Porque el pueblo que tuvo la oportunidad de salvarse, convertirse, no quiso. Y hasta que llegó la hora, y entonces, quedaron anulados de la nada. Estas 2 palabras de querer, el querer y el hacer, son palabras que son bases, fundamentos de toda creación, de todo ser, toda existencia y de todo.
y el querer y el hacer no depende de las criaturas, no depende ni de ángeles, no depende de ningún ser criado, depende de alguien que tiene la primera y la última palabra, de alguien que solamente su lenguaje, su vocabulario son palabras absolutas. Y ese alguien no existe en ninguna parte, sino solamente en Dios. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a ese Dios que de la nada Él hace que se haga algo de la nada? Y ahí se demuestra la diferencia entre los dioses paganos en las fuerzas y los límites del esfuerzo humano, etcétera. Ahí se identifica y se diferencia realmente de la nada. Siempre hay algo y eso procede de Dios. En el lenguaje de Pablo no tengo la menor duda de que Pablo tuvo que haber revisado, tuvo que haber estudiado, tuvo que haber aprendido esto lo que acabo de mencionar. De la nada siempre hay algo. En el ser humano, si en el ser humano de la nada hace algo, todo es temporal, todo es limitado, y cuanto más el ser absoluto que se llama Dios, se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo, cuanto más el que tiene todo el poder en sus manos, tanto arriba y abajo, no podrá de la nada hacer algo. Entonces estoy convencido que en este lenguaje de Pablo no lo inventó él, no lo creó él, sino él lo extrajo de lo que acabo de mencionar, de la Sagrada Escritura, de su meditación y de su reflexión. Pero cómo él lo utilizó, cómo él lo usó, cómo él lo aplicó, ese es el punto nuevo, es el punto novedoso, ¿sí? Aquí se acaba la ciencia. El querer y el hacer, se acaba la ciencia, ¿sí? Se acaba todo lo que es el ser humano en lo que hace y lo que puede pensar y hacer, se acaba con estas dos palabras, se acaba todo, se cierra todo, ¿sí? Es como una creación nueva, es como una recreación de la nada. Así que estamos ahorita frente al infinito, frente al ser absoluto, frente a Dios, que no conoce imposibilidades. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Para Dios, de nada, de cero, de lo que no existe, Él lo hace de acuerdo a su voluntad. ¿Se acuerdan? Amén. Ustedes y yo que hemos recibido de la nada la fe que tenemos nosotros no es hereditaria, no surge de las entrañas de nuestro corazón, no surge del pensamiento. La fe nuestra viene de ese ser supremo, de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, de ese Jesucristo que en la cruz proveyó la fuente de ese poder, y del Espíritu Santo que puso el dedo sobre nosotros y nos conectó con el Todopoderoso. Ahí surge, ahí fluyó, ahí se originó, ahí emanó lo que somos nosotros, gente de fe. No solamente somos cristianos, somos hijos de Dios, sino somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se distingue por la mayoría, por la cantidad, etcétera. El pueblo de Dios se conoce de ser un pueblo de fe. El pueblo de Dios se conoce como un pueblo de la palabra de Dios. Hay mucha gente que habla de Dios, que habla y afirma que cree en Dios, pero no tienen palabra. ¿Sí? No es una cosa religiosa. Si el pueblo de fe es un pueblo no religioso, no es un pueblo que depende de lo que se puede ver y lo que se puede inventar. Es un pueblo que está conectado en el Dios infinito, todopoderoso, que proveyó el medio vicario para morir en la cruz del Calvario, y ese medio es Jesucristo. Si el pueblo de Dios es un pueblo de fe, no es una fe superpoderosa, una fe que mueve montañas. Amén. ¿Cuánto creen eso? Si tuviera fe, dijo Jesús, no lo dijo un apóstol, si tuvieras fe como un grano de mostaza, sí podrás decir a este monte de enfermedades,
a este monte de oposiciones, este monte de problemas, de tropiezos, de oscuridad, de maldad y lo que sea, ¿sí? Este monte que se puede ver que es la figura de Satanás, pues a ese tipo de monte enfocado en una su fuente única que es Jesucristo, que es Dios, el Creador, Él mueve todas las montañas. Amén. Por fe, esa fe poderosa, andamos, caminamos. Dan gloria a Dios. Por esa fe poderosa y gloriosa, no se quedó usted atado, amarrado en su casa, de la comodidad, etcétera, o los compromisos que ustedes podrían haber tenido, sino que esa fe es vida, es movimiento, es dinamismo, y esa fe es lo que nos trajo y nos tiene aquí. Por esa fe nosotros estamos escuchando. Sí, podemos oír, porque muchos oyen, pero no escuchan. Una cosa es escuchar y una cosa es oír. Oír donde quiera escucha ruidos, palabras y un montón de cosas. Y la gente, hermano, a veces escucha más cosas materiales, emocionales, fabricaciones de seres, de cosas, etcétera. Eso es lo que oye, pero escuchar es otra cosa. El escuchar es un asunto selectivo. Digan conmigo, el escuchar es un asunto selectivo. La fe es para todos, pero para todos los que escuchan. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe tiene solamente un oído, ¿sí? Y el oído es escuchar. El que escucha la voz de Dios, el que escucha la palabra de Dios, no le queda nada dentro de sí mismo para decir, esto lo hice yo, y porque si no lo hiciera yo, no se hubiese hecho. No. El que camina por fe y escucha la fe que viene de Dios, deja todas esas pretensiones materiales y humanas, y depende que todo don perfecto no viene del hombre, sino viene de Dios. Así que nuestra fe, hermano, es selectiva del montón de muchas cosas. El Espíritu Santo puso en nuestros oídos, nuestros corazones y mentes, escuchar a Dios. Y como escuchamos a Dios, entendimos lo que Dios quería. Dios, al escuchar a Dios, nosotros entendimos que el mundo que nos rodeaba es un mundo artificial. Es un mundo que no promete nada eterno. Y encontramos, hay de todo, un mensaje. Encontramos una voz, escuchamos una voz, y era la voz de Dios. Nos escogió, y es porque escuchamos y abandonamos toda aquella pérdida de tiempo que teníamos y hacíamos en ese mundo artificial, traicionero, postizo, transitorio, ¿sí? Etcétera. Y nos puso ahora en la luz verdadera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces nos puso en el camino verdadero. Nos puso en la verdad absoluta y eterna. Cielo y tierra pasarán, pero esa palabra absoluta permanece para siempre. Por eso, aunque vengan tormentas, aunque vengan aflicciones, cuando vengan todo eso, nos tambalea, eso sí, porque somos de carne y hueso, pero no nos derriba, ¿sí? Y en estos tiempos y en los años venideros hasta que Cristo venga, van a haber falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, que van a ir de aquí para allá. ¿Me entienden lo que yo estoy diciendo, hermano? Eso lo vamos a escuchar, gente que tocan la puerta, gente que te llaman por teléfono, y ahora están llegando en las casas promoviendo, ¿verdad?, las votaciones, ¿sí o no? ¿No le han llegado a ustedes? En sus teléfonos están entrando llamadas de gente que ni conoce, ni conocemos, y de todo. ¿Dónde nos roban ese número? ¿Sí? Supuestamente era privado, pero nos damos cuenta que nada es privado ahora, ¿sí? Y usted tiene que seleccionar si va a contestar o no va a contestar, ¿sí? Y algunos han registrado los nombres de las amistades, nombres de los hermanos, y ahí sale el nombre, y a ese sí, pero los que no salen nombre, ¿usted se atreve a contestar? ¿Usted se atreve
de decir, a ver, ¿quién es? No, yo no, jamás voy a contestar, porque son gentes extrañas que no sabe uno de quiénes son, ¿verdad? Entonces somos un pueblo de Dios, un pueblo selectivo, un pueblo que está puesto en la luz del camino del Señor para escuchar la voz del Señor. Y la voz del Señor es clara, es patente, no es confundida, no es imaginaria, no es cosas que le permita a usted imaginarse, a pensar, será o no será. Ese fue el caso de Samuelito. Samuelito no sabía, porque era joven, que la voz de Dios entró en su cuarto y le dijo, Samuel, Samuel. Él estaba acostumbrado que la voz de Dios entraba a través del siervo de Dios, del sacerdote de Dios, etcétera. Y él obedeció y acudió a él y le dice, ¿me llamaste? Y entonces el hombre de Dios, el sacerdote de Dios, le dice, no, yo no te llamé. Era quizás en la madrugada. ¿Sí? En la madrugada es donde entran las más llamadas más secretas. Ya antes del mediodía entran llamadas de esos vulgares, esas llamadas que espantan sueños y de todo eso. Pero en la madrugada son en las llamadas que entran en lo secreto, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Entonces en las madrugadas Samuel escuchó la primera, la segunda obedeció. Y la tercera le dijo el anciano sacerdote, le dice a él, mira, cuando te volviera a llamar la tercera vez, dígale, heme aquí, tu siervo está aquí pendiente. Lo hizo obedeciendo, fue y escuchó la tercera vez la voz de Dios. Escuchar, hermanos, es asunto de fe. Y ese escuchar nos abre la puerta de que no hay nada imposible para Dios. Amén. Cuando usted ora, cuando usted pide, cuando usted intercede, porque ha escuchado la voz de Dios, usted no tiene la menor duda en lo absoluto de que su oración no llegue al cielo. Si a Cornelio, que nadie le evangelizó, ni nadie le habló de Dios, hacía oraciones y daba sus limosnas sin saber, ni haber conocido a Jesús, ni haber tenido el evangelio, nada. Pero el Espíritu de Dios, hermano, decide hablar, comunicarse y remover corazones de personas que no se espera, pero que Dios interviene de la forma que Él decide hacerlo, y ese es el caso de Cornelio. Y entonces hasta que llegó un enviado celestial, un ángel, y le dice, Cornelio, he entrado para decirte que tus oraciones han llegado al cielo. Pues Cornelio ni sabía eso, que sus oraciones llegaban al cielo. Sí, él lo hacía como una rutina de conciencia, de razón, pero no sabía que si oración llegaba al cielo. ¿Sí? Y él no sabía que sus limosnas o sus ofrendas que daba a los necesitados llegara al cielo, que llega a la casa de la gente, eso sí, etcétera. Eso es todo. Pero el ángel le dice, no, es que la oración que tú haces porque escuchaste la voz de un Dios desconocido para ti, porque no habías conocido el Evangelio, pues ese Dios escucha todo, ¿sí? Escuchas todo. Pues esas oraciones que llegaron al cielo, tus ofrendas y limosnas, llegaron al cielo. Hasta ahí Cornelio se dio cuenta que la oración que él hacía llegaba a un destino celestial. Hasta ahí supo que todo lo que hacía por los pobres, por los necesitados, llegaba al cielo. Por eso me enviaron de allá, para decirte que tú necesitas escuchar el Evangelio. Para eso, entonces, ya el ángel le dice, allá en tal lugar estaba un apóstol llamado Pedro, mándalo a traer y él te va a hablar, te va a explicar de este Evangelio. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, el querer, ¿sí? Hay un querer común y corriente ordinario que nace de la razón, que nace de la disciplina moral con que uno ha sido, por decirlo así, educado, etcétera. Pero tiene sus límites, ¿sí? Y por lo tanto, no es igual a decir el querer
estoy haciendo lo que Dios me mandó. Hay un querer que es tan natural, tan humano, ¿sí? Que es parte de nuestra misma naturaleza humana por necesidad. Queremos esto, nos hace falta esto y lo hacemos y buscamos e invertimos y todo eso es un querer natural, ¿sí? De la naturaleza humana. Pero eso nada más llega a su tope, tiene su límite. No tiene conexión, no tiene puente para decir con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con lo que yo siento, lo que yo quiero, es igual a dar un salto para decir que tengo a Dios en mi corazón, que tengo la salvación asegurada. No es por obra, no por méritos humanos, sino es algo más que un querer humano, un deseo natural. Entonces, pero hay un deseo de parte, una voluntad de Dios que penetra, que entra en contacto con la persona, ¿sí? Y Dios no hace discriminación de personas. Dios puede escoger a la gente educada, la gente de media clase, la gente de lo que no tiene ninguna clase, porque Dios no conoce imposibilidades. Para Dios no hay nada imposible. Digan conmigo, para Dios no hay nada imposible. La gente que escucha por fe la voz de Dios, es la palabra, es una gente que no conoce imposibilidades, ¿sí? Porque cree en un Dios que lo torcido lo hace derecho, ¿sí? Que lo injusto lo pone en su recta balance de justicia. El atormentado lo aquieta y lo pone en el orden de quietud. El desesperado, ¿verdad?, que no tiene control de sí mismo, entra en esa fe, en esa promesa de escuchar la voz del Señor, y su desesperación se aquieta, así como Jesús aquietó y calmó la tormenta, ¿verdad?, de aquellas olas del mar que despedazaba la embarcación donde estaban los apóstoles, y le mandó con autoridad para que se callara, se calmara, y obedecieron, y quedó todo en calma. Así hace el poder absoluto de aquella fe que está puesta en Cristo, en la palabra del Señor, que todas las tormentas que surgen alrededor nuestro se aquietan, se calman, ¿verdad? Y la tristeza la convierte en gozo. Dice un cántico antiguo, dice que Él convierte nuestras angustias y desesperaciones en fiesta, en baile, en gozo, en alegría. La tristeza lo hace alegre, si la oscuridad la convierte en luz. Todo sucede en un querer de Dios. El querer de Dios no es el mismo querer del hombre. El querer de Dios va más allá de lo humano. ¿Amén o no amén? Querer de Dios va más allá de lo que el hombre puede hacer. Si a usted y yo camino aquí, salgo a la puerta, es un querer humano, ¿sí? Pero si yo entro en un mar, en un río profundo, puedo nadar hasta cierto punto, pero más allá cruzarlo no hay seguro. Pero hay un Dios de poder que hace posible que la embarcación de nuestra vida, ¿verdad?, transitoria en esta vida, por nada más confiar y creer en ese querer de Dios sobrenatural, hace que nosotros crucemos lo imposible, ¿sí? Crucemos las fronteras, así como sucedió con nuestros hermanos visitantes. Cruzaron las fronteras por aire y llegaron aquí, ¿verdad? Gracias, ¿verdad?, a la promesa de Dios y la voluntad de Dios. El querer de Dios, Él capacita, Él provee todos los medios, porque en ese querer, voluntad de Dios sobre la fe, puesta en Él exclusivamente, porque si este tipo de fe no lo puedes compartir, ¿sí? Hay gente, hay inestables, hermanos, no solamente en el cristianos, en el mundo entero, hay mucha inestabilidad, hay mucha inseguridad, gente que se mueve por emociones, gente que se mueve por el montón, gente que se mueve por gusto. Ah, no me gusta allá, no me gusta, no me voy donde me gusta. ¿Sí? Y hoy en la actualidad, hermano,
Esa es la ley de la vida. La gente busca donde le gusta, porque cree y piensa que ahí está Dios, porque cree y piensa que ahí se siente. Hermano, Dios donde quiera está, ¿sí o no? Amén. Dios no está porque hay un montón. Dios con una persona que se atreve a creer en todo lo imposible creyendo en Dios, Dios se manifiesta, Dios se revela poderosamente, lo sientes, etcétera. Así que si lo buscas allá en el monte, ahí está Dios. Si lo buscas en la profundidad del mar, ahí está Dios. Dios donde quiera está. Sí, Dios no lo vas a encontrar porque el gusto que tú tienes de ir para allá o para acá, ese no es el proceso. El proceso de Dios, que donde tú estás, arráigate, madura, echa raíces, sea fiel, sea permanente, que no te mueva nadie, que no te saque nadie, permanezca fiel. ¿Sabe por qué? Porque tú estás creyendo en un Dios todopoderoso. ¿Cuándo dan un aplauso fuerte a ese Dios poderoso? Él te toma la mano y te saca, le pides y clama, te contesta. El querer de Dios te capacita el hacer, ¿sí? El hacer. Hay una manera de hacer la obra de Dios, no con nuestra estrategia ni nuestra inteligencia, sino a través de la misma voluntad del Señor. Póngase de pie en esta tarde, porque el querer de Dios también provee el hacer. El hacer del hombre no es lo mismo que el hacer que es producto de la provisión divina de Dios en tu vida. Él pone el querer y Él te provee todos los recursos para hacerlo. Amén. El hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, de hoy en adelante. Hacer la voluntad. Es lo que dijo Jesús a María y a José, que andaban desesperados buscándolo. Y Él se encontraba en la casa de Dios en medio de los maestros de la ley. Y le quisieron, ¿verdad? Corregir, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, cálmense, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre Celestial me conviene andar? El querer lo pone Dios, el hacer lo provee Dios. Todo eso, ¿se imaginan ustedes? Una casa, una familia, ¿sí? Que tiene esa fe, en donde depende de la provisión de Dios para vivirlo. Es una familia más que bendecida, una familia que tiene toda la fuerza para influenciar en otros. Levante sus manos y digamos, Señor, hazme instrumentos hoy. Pon en mí tu voluntad, Señor. El querer, tu voluntad, póngalo en mi mente. Que no dependa yo de mi propia voluntad, de mi propio deseo, ni de mi educación, ni por los recursos que yo tengo, sino que yo dependa solamente y exclusivamente de tu voluntad. Tu querer es hacernos tus hijos, aleluya. Tu querer o tu voluntad es convertirnos en un pueblo de fe, un pueblo de promesa, un pueblo que sueña grande, grande, un pueblo poderoso que cree en un Dios todopoderoso, aleluya. Amén, hermanos. Ha habido ejemplos de hombres y mujeres y pueblos que se atrevieron a creer y depender de ese Dios poderoso. Vivieron la vida en un mundo violento, pero triunfaron en el nombre del Señor. Dejemos que la voluntad del querer de Dios nos provea los recursos del hacer. Podemos hacer alguna cosa, pero está en nuestro alcance humano. Pero el hacer, eso lo provee Dios. Que seamos un pueblo de Dios, un pueblo de fe, un pueblo que dependa de la promesa de Dios. Donde quiera que esté, ande. Hermano, declare que Dios está contigo. Declare que Dios camina contigo. Declare que no estás solo, sino que alguien te está acompañando. Declare que donde no hay nada con los ojos humanos, ahí Dios va a hacer algo. Cuando pases
en pruebas, en luchas, en situaciones, cualquier tamaño que sea, y tú crees en ese Dios, Él pone su querer y Él pone las provisiones de su hacer, y no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Solamente espera de ti y de mí desprendernos de todo lo que nos mueve en esta vida y depender solamente de la mano de Dios. En la mano de Dios hay poder, hay milagro. En este momento, cualquiera que me esté escuchando, y que está pasando por alguna tribulación, por alguna prueba, por algún desánimo, por alguna desesperación, por la muerte de un familiar, porque no tiene que comer, que vestirse, cualquier situación que estés pasando, escuche la palabra de Dios y lánzate, dígale: Señor, pon en mí tu querer, tu voluntad, pon en mí, Señor, los recursos que yo pueda depender y confiar para hacer lo que tú quieras de mi vida. El querer de Dios, hermano, es prosperarte. El querer de Dios, hermano, es darte la felicidad. El querer de Dios es mantenerte firme en el Evangelio. El querer de Dios es que tú, donde estás congregado, que no te desubique nadie, que no te saque nadie, sino que tú puedas decir que Dios está contigo y que tú eres parte de ese pueblo de promesas que ve el futuro cercano, lo imposible hecho posible, los gigantes con el pueblo de la promesa, el pueblo que confía, que depende del querer de Dios, depende de los recursos de Dios. Los gigantes se convierten en derrotados. Los ríos anchos se angostan. Aleluya. Los infiernos que hacen temblar a la gente ante la presencia de una gente de fe de esta magnitud, todo se hace posible. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Reactiva esa fe en la promesa de Dios. Depende del querer, de la voluntad de Dios. Depende de las promesas de Dios. Para Él nada hay imposible. Tú, hermano y hermana, que me escuchas hoy a través de esta transmisión, levántate, ubícate, abandona todo aquello que te está destruyendo, deposita tu fe en la palabra poderosa del Señor, confía en Él, pide a Él y le dice: Señor, te pido que te manifiestes aquí en mi vida. Esta situación que estoy pasando, en tu nombre, Señor, lo ato, lo reprendo, lo echo fuera de mí, porque Dios provee el querer, Dios provee el hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Pongamos nuestra fe en Él y veamos el mundo sometido bajo el poder del Señor. Y por eso el Salmo, uno de los salmos dice, te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Se doblarán todas las rodillas, se doblarán ante ti, Señor. ¿Por qué? Porque así está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Si usted cree, hermano, así, el Señor va a estar añadiendo cada día al pueblo del Señor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Cantemos ese coro: no hay imposible para Dios. Amén. Aleluya. No hay imposible para Dios. No lo hay. No lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Dígalo.
Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo por